Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot y estoy con el pastor René Pérez que me acompaña para esta serie de estudios sobre la revelación, y la revelación vemos libera, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, pastor, pues vamos a seguir hablando de esto. Sí, Estuvimos ahí claro. comentando muchas cosas sobre, bueno, que el Dios de este mundo ciega el entendimiento Sí, me gusta porque de los incrédulos, sí. los que toman la decisión de no creer. Así es. Así es. Porque es una decisión, Es una exactamente. decisión. Un incrédulo Totalmente. es alguien, mira, Jesús dijo a Tomás, incrédulo, Así es. porque él tomó la decisión de no creer cuando los otros 10 le dijeron que habían visto a Así Jesús, es. Así es. ¿no? Entonces, ahí es donde Satanás puede entrar porque tomaste la decisión de rechazar una verdad. ¿Y cuántos piensan que cuando se habla de incrédulo está refiriéndose a personas no convertidas? No es Y un está hablándole a impío. la iglesia. Está hablando de la iglesia, Está hablando claro. a la iglesia. Alguien que sabe de esto y que decide no creer. Exactamente. Porque ese es un punto muy importante, porque mucha gente lo adjudica Ujú, el término a personas que no tienen a Cristo, pero claro. no tiene que ver con eso. Podemos estar en Cristo y aún estar resistiéndonos a Que creer. Tomás estaba con él todo el tiempo, Así es, así es. ¿no? Y se perdió ¿cómo se llama? La salvación cuando todos los 10 estaban ahí, él no estaba. Sí. Pablo Entonces, tuvo sus momentos de resistencia y ujú, los menciona. ajá. Y después Tomás tuvo que salvarse después, y con Claro, Jesús, bueno, ya recapacitó, ¿no? claro. Pero él no estaba en la reunión. Sí, Qué sí, tremendo. sí. Wow. Y eso suele suceder. Entonces, también, si Pablo está mencionando a la iglesia, es por algo. Sí, Porque dentro de la iglesia está sucediendo. claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues creer. A No fuerzas. hay de otra. No empiezas o sea, es el problema de la mente, ¿no? Voy a evaluar, voy a ver, voy a analizar, no, la fe es creer. De hecho, el pecado, pastor, que ha de ser juzgado Ujú, para este periodo, para ujú, esta dispensación de gracia, no es el pecado de Adán. ujú. El pecado de Adán ya fue juzgado en la Sí, ya cruz, está ya fuera. fue saldado. El pecado que va a ser juzgado ahora es el no haber creído Ujú, en claro, esa obra, en todo lo que Él dice que ahora tenemos en Cristo, que podemos en Cristo y que somos en Cristo. exacto. Si nosotros estamos teniendo dificultad ahí es porque todavía seguimos atados al pecado de Adán. Ujú. Pero el pecado realmente que se ha de juzgar en este tiempo va a Es, ser el no haber creído. ¿creíste o no creíste? Los primeritos que van en esa lista, que no entrarán los incrédulos, Sí, claro. los miedosos, los incrédulos, Ujú. son los que van ahí adelante. Entonces aquí estamos viendo algo bien tremendo, por ejemplo, en la obra de Cristo, ¿cuántas veces hemos nosotros hablado sobre el consumado es, por ejemplo? Sí, Esa es una revelación tremenda sí, que queremos entrar ya en este programa, corresponde sí. a este momento. Hay algo bien interesante aquí. Y vamos a leerlo en Juan 19:30. Juan 19:30. Vamos a ver, Juan. Juan 19:30. Vamos a hablar un poco acerca del consumado. Porque Sí, cuando hablamos de la revelación que libera, también es una revelación que nos conecta a las bendiciones. ajá, Es una revelación que nos conecta a la victoria, que nos conecta al triunfo, sí. Dice, directamente. en el 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entrego el espíritu. Amén. Por ejemplo, el consumado es de ahí parte, ¿no?, nuestra redención, el tiempo en el que estamos, Ujú, claro, el tiempo de las bendiciones, el tiempo de nuestra sanidad, el tiempo de todo lo que queramos ver, de los beneficios alcanzados por Cristo para nosotros, sí, parten de ahí, sí, parten de ese reloj, del consumado es. De ahí parte todo. Entonces, cuando nosotros metemos los milagros, por ejemplo, de sanidad con respecto a este reloj, a este indicador, ¿no?, del consumado es, podemos ver que está en tiempo presente, sí, consumado es, ¿no? Para ellos en ese momento. Pero para nosotros, debido a que ya transcurrió el tiempo hasta el día de hoy, ya no es consumado, es consumado fue. sí, claro, Ya es un consumado fue. Ya no sí, podemos estar en consumado es, sino en un consumado fue. Ya fue pagado, ya fue concluida la obra, claro. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está impidiendo que nosotros como cristianos
podamos conectarnos al consumado es Ujú. y entrar en el tiempo correcto de la operación de los milagros en nuestra vida a favor de nosotros. ¿Qué es lo que está impidiendo? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que no nos deja vivir el consumado es? Ujú. ¿No? Hay algo bien interesante, porque ahí en la revelación, Ajá. y eso es algo que Dios me mostró en algún momento, la revelación que está ahí, hubo algo previo. Y el Señor me llevaba, yo un día le dije, ¿por qué no podemos conectarnos al consumado es? Ujú. Y que para nosotros aún más, ya fue consumado, Ajá, así ¿no? es. Ya está en tiempo pasado. Es algo que ya ocurrió. ¿Por qué no podemos ingresar o accesar a toda esa bendición? Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Y me dijo, mira un poquito atrás. Lo que sucede un poquito atrás es una de las causas por las cuales, o creo que la causa por la cual no nos permite entrar y accesar. Si te das cuenta, antes de que Él diga consumado es, Él hace algo. Toma vinagre. ¿Tomó qué? El vinagre. El vinagre. Antes del consumado es, el Señor toma el vinagre. ¿Qué significa esto? Que es ahí donde el Señor nos libra de la amargura. Ujú. Ahí libra de la amargura. Cuando Él toma eso amargo, cuando Él toma el vinagre, Él está librando a la humanidad de esa situación que se llama amargura. Ujú. ¿Cuántas veces vemos en el Antiguo Testamento operando la amargura en el pueblo? Ay, sí. ¿No? Y tenían razones muy de peso para decir, estoy en amargura por esto. Mujeres que recibieron libertad de la esterilidad, Sí. estando en una amargura profunda, ¿no? Vemos al mismo Pedro. Pedro no fue levantado en ese poder hasta que no soltó toda la amargura. Pueblo judío en el Sí, desierto. exacto. Cuando los lleva a Mara, Sí. en ese escenario, lo que está mostrando la revelación es que ese momento el Señor tiene que sanarlos. Ujú. Es el momento de sanarlos de esas aguas amargas. Sí. Y por eso cuando lanza el madero, ¿no? Cuando Ujú. el madero es lanzado, las aguas las endulza. ¿Qué nos habla esto? Que precisamente, La cruz. ¿sí? Está la amargura, las aguas amargas. Y la cruz, Sí. precisamente, Sí. es ahí donde viene la sanidad. Sí. O sea, no podemos accesar a los beneficios alcanzados por Claro. Cristo y entrar al consumado es o fue si antes nosotros no somos libres de amargura. Ujú. Sí. Eso es lo que está frenando hoy en día. Rencor, falta de Así perdón, es, todo esto. así es. Pues sí. Eso es lo que no está dejando entrar a conectar o a tener una conexión poderosa con el consumado es. Sí, porque el consumado te mete en el amor. Claro, Y ya hay perdón completo de todas así las es. cosas. Por ejemplo, vemos Marcos 11, Ujú. 23 y 24. Sí, claro. Vemos el 24. Sí. Que si pidieres, ¿verdad? Creyendo Creyendo. que lo recibes, Exacto. dice que vendrá, Sí. va a venir. Si crees que lo recibes, Sí. cualquier cosa que pidas, si crees que la recibes, vendrá. Pero nosotros pasamos por alto el siguiente versículo. Sí, porque te habla después del perdón. Exactamente. Exacto. Tienes que ser libre. Dejamos a un lado el otro versículo. Sí. Y están ligados los dos. Ay, completamente. Están los dos ahí. Sí. Entonces queremos accesar, ¿no? Queremos accesar a muchas cosas y están disponibles, pero la revelación misma que Dios trae a nosotros es, ¿sabes qué? Hay algo previo que quiero tratar contigo. Porque si yo no trato contigo esto, Ajá. no solamente te va a dificultar, y si logras disponer de algunas cosas, vas a tener problemas. Sí. No las vas a disfrutar como tal. Entonces, la enseñanza de estos versículos podría ser, mientras no estás libre, deja de orar, porque no vas a recibir. Sí, sí, sí. Entonces, la falta de perdón es realmente muerte espiritual. Claro, claro, claro. Y tenemos que cuidar este aspecto. Sí. ¿A cuántos hombres de Dios Reverendo Hagen habló con ellos cuando traían todos esos problemas? Sí. No podía fluir el espíritu en No. ellos. No podían ministrar adecuadamente. No podían ser esos portadores de esa gloria Sí. hasta que no pusieran en orden todo lo que estaba sucediendo en sus vidas.
y que les estaba llevando al caos, ¿no? Sí. Y Dios lo mandaba, o Dios le daba esa palabra. Que había hogares, por ejemplo, había hogares donde él entraba y solo con entrar, él podía percibir el ambiente que había ahí, Claro. la forma en que vivían ahí. Ujú. Y de esa manera es que el Espíritu Santo lo movía a poder hablar con el cabeza Sí. de ese hogar, ¿no? Sí. Que también participaba en el ministerio. Sí, claro. Y entonces traía la palabra. Dios dice así, tienes que poner en orden esto, tienes que soltar esto. Y todo estaba relacionado precisamente a esa parte. Entonces él también hablaba, por ejemplo, de cuando no se tenía un buen genio. Cuando la gente que tenía mal genio, ¿no? Claro. Decía, tienes mal genio, ¿cómo no puede Dios usarte de esa manera No. si tienes eso? Sí, claro. Y eso está ahí. Entonces lo vemos, por ejemplo, ya vimos Éxodo, ¿no? Ujú. Lo primerito que él dijo, bueno, tengo que llevarlos a este punto, que vean su condición. Y su condición es que hay amargura. Sí. Y tienen que entenderlo a través de una vivencia física, de un escenario, los llevaré para que vean a través de esto lo que les quiero mostrar, su Sí. condición. Así es. Y tienen que ser sanos. Pedro también pasó lo mismo. Ujú. El impulso era algo que la amargura lo hacía estar fallando constantemente. El impulso, el arrebato. Ujú. Porque cuando tenemos amargura somos arrebatados. Claro. Somos arrebatados. Sí. Somos impulsivos. Nos convertimos en jueces. Nos Claro. convertimos en gente que critica, en gente Queja. que murmura, en gente que se pasa quejando. Eso es lo que sucede cuando la amargura está operando. ¿Sí? Nos convertimos en jueces, todo lo vemos mal. Y donde no hay, encontramos errores. Y así sucede. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer. No puedes conectarte al consumado sin antes ser libre Sí, claro. y dejarme sanarte, permitirme sanarte. Por ejemplo, Pedro, cuando Jesús le dijo, me vas a negar. Ujú. Y él, no te voy a negar. Yo voy a No. la cruz contigo. O sea, muy heroico, ¿no? Sí. Se veía así, aparentemente, como esas expresiones que a veces nos pueden salir, ¿no? Sí, claro. De mostrarnos muy capaces, muy espirituales, Y en realidad, eso solamente lo único que está revelando es el gran daño que hay dentro. De hecho, los 11 dijeron esto. Sí. Pedro fue el que habló así más fuerte. Sí. Pero todos dijeron, sí, Como sí, para sí. ganarle a Sí. los otros. Si ellos van aquí, yo voy más allá, Señor. Sí, exacto. Y el Señor le dice, no, estás mal. O sea, me vas a negar. Sí. Me vas a negar. Porque el Señor sabe que cuando alguien tiene ese problema, tiende a fallar. Sí, por O supuesto. sea, y no se necesitan profecías. O sea, es algo real. Cuando Sí, opera claro. la amargura en alguien, seguramente va a estar constantemente fallando. Sí. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque todo se basa en un impulsivo, en lo impulsivo, en lo arrebatado. Entonces, qué tremendo esto y lo que mencionaba ahorita, o sea, cuando eso está operando también te convierte en un juez. Sí. Te crees más que Dios, ¿no? Exacto. En cuanto a el ejercer la justicia, el señalar, el juzgar. Y el Señor nos muestra aquí que no es así. El Señor le dice, me vas a negar. Cuando él entonces se encuentra en el momento donde sabe que las palabras que le dijo Jesús se cumplieron Ujú. y que le falló, Ahí sí se ¿qué hizo? quebranta. ¿Qué hizo? quebranta. Se fue. Sí, sí. Y dice que lloró amargamente. Ahí soltó todo. Ahí en ese momento Jesús lo estaba sanando. Sí. Dios lo estaba sanando en ese momento de tal manera que una vez que él ya está sano y regresa a la chamba donde él normalmente trabajaba, Jesús lo va a buscar. Mm. Y ahí Ya vemos, resucitado. y vemos algo fuertísimo. Es que Pedro tenía algo que fue una gran revelación. Cuando Jesús lo ve por primera vez y que hace la pesca milagrosa Sí, y que ve el milagro, Pedro dice, no te acercas a mí, yo soy un pecador. sí, ¿Ah? sí, Eso fue su palabra. así es. Después, en la pasión, Sí, Pedro peca fuerte. Niega a su Salvador. sí, Así de fuerte. Pero Jesús lo va a buscar y él está pescado otra vez. Y en este momento ve a Jesús, se lanza de la barca y corre hacia él.
Sí, ¿Por qué? sí. Porque ya había sabido lo que es la salvación, lo que Amén, es el la perdón, gracia. lo que es la gracia. Amén. Él estaba en la Amén. revelación. En el primer día la primera vez no estaba en la revelación. Ya tenía una actitud totalmente Estaba distinta. condenado. Así es. Y después de haber pecado tan fuerte, se sentía liberado. Sí, porque ¿Qué cuando no, diferencia entre él y Judas? así es. Pedro aceptó la justicia divina y Judas tomó la justicia humana. Por eso se Sí, la culpa, suicidió. la condena. Sí, sí, Vemos que sí. Pedro aquí actuó porque tenía, o sea, sin revelación, pero aquí tiene revelación. Exacto. Sin revelación incluso cortó orejas. Sí, sí. O sí, sea, sí. y eso tiene también una profundidad tremenda, ¿eh? Ujú. Porque cuando hay amargura, cortamos orejas. Sí, claro. ¿Sí? Cortamos orejas Somos violentos. y hay gente que a causa de esas situaciones, de esos arranques que tenemos, Ujú. no quieren oír el Evangelio. Claro. Ya no quieren saber nada. Porque nosotros nos encargamos de cortar orejas Sí. por nuestra dureza, por Wow. nuestro impulsismo. Claro. Y no tenemos cuidado. Y entonces estamos cortando orejas y al rato ya no quieren escuchar el Evangelio. Sí. Ya no quieren saber nada. Por eso es de que una vez que hay revelación en Pedro, todo cambia. Todo cambia. Sí. Impactante esto. Acá está sintiéndose indigno, mientras acá solamente dice, aquí estoy, tú me conoces. Sí, sí. ¿No? Le valió todo, dejó todo ahí. Amén. Ahora, Y vio a ese Jesús que no venía ni a reprocharle, ni a echarle en cara, ni a juzgarlo. No, solo quería saber si todo estaba bien entre ellos. y Pedro nunca pensó, me va a regañar. Así Que es. yo hubiera brincado de la barca para nadar hacia adentro. Claro, sí. Al O contrario. sumergirte. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, no. Eso es cuando la revelación de Cristo llega a tu vida. Entonces sabes que no importa lo que pasó, Así es. tú puedes regresar Claro, a su claro, presencia. claro. No importa lo que sucedió. Ese es el Dios que tenemos. ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo? Ve como en Ana, en el Antiguo Testamento, Ujú. esta mujer, Ana, ¿no? Que era menospreciada por Penina, Sí, claro. que era también la mujer de su marido, ¿no? De Eli. De Eli. No, perdón, no, de Eli. Eli es es el sacerdote. Ya me estoy Eliezer, confundiendo. ¿no? Pero, Elimelech. sí, exacto. Entonces, aquí el punto es de que cuando vemos cómo, es tremendo, ¿eh? Y esto es una revelación para la iglesia, ¿eh? Ujú. Para todos. O sea, y es importante soltarla. ¿Por qué? Porque la amargura produce esterilidad. Ajá. O sea, te Claro. mantiene en esterilidad. Sí. Entonces, como creyentes, si me mantengo en amargura, esa es la causa. Es una de las causas principales de la esterilidad. Se nota en Mical, Sí. cuando ella, porque era amargada obviamente, critica a David por danzar, le Exactamente. cae la esterilidad. Sí, sí. Hay un mensaje, Dios no quiere que se reproducen los amargos. Así es. Y eso es una revelación tremenda dentro de la Ujú, iglesia. ujú, Y el momento, fíjate nada más, el momento cuando ella va al templo ujú, y ella ya trae la revelación operando en ella, ¿eh? ujú. Ya trae la revelación operando de tal manera que ella viene. Sí, Porque ¿quién le reveló que Dios podía hacerla libre de sí, la claro. esterilidad? Sí, O sea, Dios mismo trae la revelación y por revelación viene a orar. sí. De tal manera que se supone que el que tenía la revelación no entendía lo que estaba pasando, la ¿no? veía Sí, o sea, borrachita. vienes borracha, ¿no? Vete a digerir tu vino a otro lado. Y Sí. ella, no, estoy borracha. ¿Sí? Sí. Y él expresa lo que está pasando. Y entonces él cuando entiende eso se hace un lado. Sí. Y esa parte, precisamente, cuando ella tiene la revelación, no solo le conecta a la obra perfecta de Dios, sino que rompe con toda esa amargura, la saca, la Sí. libera y la hace libre de su esterilidad, de tal manera que le da un hijo y no cualquier hijo. No, bueno, la bendición de ser la madre de Samuel. ¡Qué tremendo! Imagínate. ¿No? O sea, si vemos todo el proceso de los grandes propósitos de Dios, si tan solo abrimos nuestro corazón para recibir la revelación, ¡fum! Dejó su amargura. Todo. Te voy a decir, si lo pensamos en lo natural,
Sí, Una vez que tu hijo es el juez de Israel así es. y el gran profeta de Israel, tu nivel de vida ha cambiado. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Porque Dios te bendice con esta posición social Claro. también. Amén. Además de, bueno, la gran revelación, tener a un hijo que vive en lo Wow, sobrenatural, wow. con una autoridad impresionante, y es tu familia. Así es. Qué tremendo. O sea, como una revelación que produjo en ti una sanidad Mm, y que produjo una bendición, o sea, de inmediato trae un impacto familiar, Sí, impresionante. un impacto tremendo. Y Sí. no fue cualquier profeta. No, No. O sea, yo diría es el segundo más grande. vemos todo el trayecto de este Sí, ministerio sí, dentro de la escritura. es Sí, impresionante. tremendísimo. Sí, entonces tenemos que sanarnos de esto. Sí, Y una definitivamente. manera de saber si estás enfermo, perdón, de amargura, Así es. es cuando escuchas el nombre de esta persona y que todavía algo mueve adentro, Así es, así no es, estás sano, así es, no estás sano. así es, así Entonces es. tienes que orar, tienes que ir otra vez con Dios, pedir ayuda Sí, para que este nombre ya no tiene esta vibra que te recuerda todo tu pasado. sí, no te transporta. Sí, sí, ya, que se No. muere este Y pensamiento. lo que viene, pastor, en el siguiente programa es tremendo. Ay, Así que bueno. invitamos a todos, porque viene algo bien tremendo Ok, ahorita. Y entonces está conectado a esto. vamos a dejarlo aquí y vamos a seguir en el cuarto programa con este tema Uh, de la amén, revelación que libera. Entonces suscríbanse al amén, canal, comparten esta información, esta revelación, esta enseñanza, ¿verdad? Y bueno, siempre en en victoria. victoria. Amén.